Muy buenos días. Hoy es martes 11 de mayo del año 2021 y estamos en la semana 3 de este curso de Psicología Industrial Organizacional 1. Como ustedes recordarán, este curso tiene 3 unidades. La unidad de Psicología del Personal, la unidad de Psicología Económica y la unidad de Aspectos Legales, Profesionales y Éticos. Estamos en la primera unidad, que es la unidad de Psicología del Personal, y dentro de la unidad de personal estamos en el tema de selección a través del reclutamiento y de la entrevista. Esos son los temas que estamos abordando en el día de hoy. Luego veremos la selección con referencias y pruebas la semana que viene y luego nos acercamos el 25 de mayo a nuestra primera prueba parcial que comprende las primeras 4 semanas. ¡Wow! Ya estamos adelantando en este curso de Psicología Industrial. Para recordarles, bueno, ustedes saben que nosotros desarrollamos en la Escuela de Psicología 4 competencias generales y 4 profesionales. Aprender a aprender con calidad, aprender a convivir y servir, aprender a trabajar con el otro y aprender a interactuar en el contexto global. Y tenemos 4 competencias profesionales: teoriza, evalúa, investiga e interviene. En este curso nosotros desarrollamos la competencia de teoriza, evalúa e interviene. Y aún más, dentro del tema que vamos a ver en el día de hoy, vamos a desarrollar las competencias de teoriza, es decir, domina el conocimiento científico teórico en psicología, y evalúa los fenómenos psicológicos y diagnostica. En particular, el proceso de reclutamiento es un proceso de tipo evaluativo. Así que ya con estos insumos podemos ir directamente a lo que nos ocupa, que es el reclutamiento y la selección. No es extraño que ustedes se encuentren en alguna situación ya finalizando su carrera o comenzando su trabajo profesional en que alguien más se le acercará y le dirá: mira, yo necesito reclutar a tales personas para tales cargos en mi organización. ¿Quisieras tú ayudarme a atraer a esas personas y a evaluarlas como parte del proceso de reclutamiento? Dime por cuánto dinero tú quisieras hacerme ese trabajo y hagamos un proyecto conjunto. No necesito que seas tú personal de mi organización, sino que tú seas un experto una experta a quien yo pueda acudir para poder hacer este trabajo. Así que esta es una de las áreas donde los psicólogos comienzan a trabajar. Una vez que están graduados, están capacitados para ello porque conocen de pruebas de instrumentos y a través de lo que aprenden en el curso de Psicología Industrial también desarrollan estrategias para el reclutamiento. Bueno, sin más que detenernos, vamos adelante con relación a este tema. En este punto de selección de empleados, los aspectos más resaltantes son: siempre comenzamos con el análisis de puestos, luego vamos a hablar de reclutamiento, lo que se denomina información realista del puesto, cuáles son las técnicas que son efectivas para la selección de empleados y las habilidades de búsqueda de empleo. Todo comienza con el análisis de puestos. Tal como dice la cita directa del autor, el reclutamiento consiste en atraer personas con las calificaciones adecuadas, como las que determina el análisis de puestos para solicitar el empleo. Y la primera decisión es si uno va a utilizar reclutamiento externo o interno. Fíjense cómo va el proceso. Primero tenemos el análisis de puestos, que eso lo hicimos la semana pasada. Luego tenemos que seleccionar y validar las pruebas que vamos a emplear para nuestro proceso de reclutamiento. Luego viene el proceso de reclutamiento, que es atraer a las personas hacia la organización. Hacemos una primera preselección, validamos las pruebas, hacemos la evaluación, luego la selección y luego tomamos la decisión de contratar o rechazar al personal. Existen amplias y numerosas fuentes de reclutamiento y el libro le dedica bastantes páginas a este tema. Vamos aquí a nombrarlas, no vamos a ser totalmente detallados en ello y yo les pido a ustedes que por favor revisen el capítulo
con detenimiento y en particular haga un resumen de todas estas posibilidades. Las primeras y las más antiguas es el anuncio en los medios, particularmente en los periódicos. Ahora, como ustedes saben, en Venezuela ya no hay periódicos o es muy escaso y la mayoría de los anuncios se llevan a cabo por medios electrónicos o por internet. Hay anuncios en los que las compañías son las que ofrecen posiciones, pero también hay anuncios laborales, donde eso se puede hacer, que son personas que a título personal se ofrecen para realizar determinados trabajos. Es decir, que el anuncio en los medios puede ser de la organización hacia los potenciales empleadores, hacia los potenciales empleados, o pueden hacer anuncios laborales de personas que quieren solicitar trabajo. Y en el libro les pone un ejemplo interesante sobre eso. Luego tenemos los métodos de punto de compra, point of purchase, que son materiales que son de propaganda, pero que se utilizan para reclutar a las personas. Otra opción, estos son, digamos, pueden ser materiales en internet o pueden ser materiales en papel o pueden ser obsequios como una taza, pero siempre utilizados para poder reclutar o para tener potenciales personas que se acerquen a la organización. Luego están los reclutadores de campo, que son personas que específicamente van a ciertos lugares con el propósito de reclutar a futuros empleados. Estos reclutadores pueden actuar en forma individual o también lo podrían hacer en lo que llamamos las ferias de empleo. En la Universidad Católica, generalmente a final de este semestre, pero por lo general en el mes de junio se hacen ferias de empleo. Ahorita las tendremos en forma virtual, pero estas ferias de empleo están las compañías ofreciendo su servicio, mostrando la información a la persona. Ahí tienen sus materiales POP y hacen una preselección de la gente a la que van a reclutar. Luego están las agencias de empleo y compañías de búsqueda. Hay servicios de compañías específicas que hacen búsqueda de empleo. Estos pueden ser públicas o privadas y algunas se dedican solamente a buscar empleados de nivel superior, lo que llaman headhunters o los buscadores de cabeza. Y hay también agencias de empleo que por solicitud buscan empleados a término completo o por tiempo específico. Eso también se utiliza mucho en el mundo laboral. Luego tenemos uno muy importante que son las referencias del propio empleado. Y como podemos ver y apreciar en los estudios que se han realizado, las referencias del empleado, que son referencias que hace el propio empleado sobre futuras personas a las que podría seleccionarse, han resultado ser las mejores formas de obtener nuevos empleados que estén más tiempo en la organización. Por tanto, las referencias del empleado son muy importantes y debemos tenerla en cuenta si nos dedicamos a hacer reclutamiento. Luego tenemos el correo directo, ya hablamos de internet y de las ferias de empleo. Hay poblaciones no tradicionales como pueden ser presos o gente que están bajo una iglesia o gente que tiene discapacidades que definitivamente se utilizan y se reclutan para trabajar en ciertas organizaciones. En algunos casos esto ha resultado exitoso, sobre todo en los Estados Unidos. Algunas compañías ofrecen incentivos. Por ejemplo, la Polar da unos buenos incentivos en términos de producto para las personas que se acercan a trabajar en la organización. Eso también ocurre en otras compañías. Y hay lo que se llama reclutamiento solicitante pasivo. Hay gente que no está buscando empleo, pero los reclutadores van buscando entre las personas que ya están empleadas para ofrecerles un mejor puesto y una mejor condición laboral. Eso también se estila como método de reclutamiento. Aquí van a ver dos recomendaciones que le voy a hacer. Una es escribir en el buscador de Google portales de empleo en Venezuela
y ahí le van a salir una cantidad de portales que están ofreciendo empleo en Venezuela. En una primera selección, si usted fuese a buscar empleo, podría revisar estos portales. Por cierto, que estaban buscando psicólogos de salud ocupacional y analistas de personal, que son dos empleos frecuentes para la gente que está recién graduada. También les recomiendo esta dirección. Ustedes pueden presionar a este hipervínculo y van a ver que hay muchas redes sociales, aparte de LinkedIn, que es la más conocida, que le permite también a ustedes ofrecerse para un empleo y dialogar sobre las redes sociales. Las redes sociales profesionales y laborales son ahora muy frecuentes, tal como lo indicó la segunda presentadora en nuestro video, y pueden ser útiles para que usted se ofrezca. Y si usted está intentando desarrollar una marca personal, también el mirar esas redes sociales le puede ser de mucha utilidad a usted como futura, si es que se va a emplear, o si se convierte en analista de reclutamiento. Eso va a ser una fuente importante de búsqueda. ¿Qué tan efectivas son las técnicas de reclutamiento? Bueno, para saber si una técnica es efectiva, uno debe mirar el número de solicitantes que están realmente calificados o cuánto le costó reclutar a un solicitante calificado. También uno puede comparar el número de empleados exitosos por distintas fuentes de reclutamiento y al compararlas saber cuál ha sido la fuente de reclutamiento mejor. Los resultados de un metaanálisis, tal como lo indica ahí, realizado por Sotol y Wanus, indican que las fuentes de reclutamiento interno, como son las referencias de empleados y las recontrataciones, son los mejores que sus alternativas externas. Curiosamente, este es un resultado que ha sido sistemático en las investigaciones de reclutamiento, de fuentes de reclutamiento. Un aspecto importante que se hace en los procesos de reclutamiento son el RJP y el ELP por sus siglas en inglés. RJP significa Realistic Job Preview, información realista del puesto, y la otra se llama Expectation Lowering Procedures, que significa procedimientos reductores de expectativas. Cuando estas opciones se utilizan en la entrevista de selección, quiere decir que el empleador oral o por escrito dan información realista sobre el puesto y le dan a la persona información que reduce sus expectativas, que a veces no son ciertas. Estos procedimientos, cuando se utilizan aislados o combinados, influyen en el tiempo que la persona permanece en la organización. Quiere decir que cuando esto se realiza, es más probable que se retenga el personal que cuando estas no se realizan. Por tanto, y de acuerdo a lo que tenga cada organización, y si no, usted lo puede sugerir como futuro analista de personal, usted debería tener unas informaciones realistas del puesto y hacer expectativas apropiadas para que los empleados, si ingresan, pues puedan sentir menos insatisfacción y al mismo tiempo sentir que la organización lo está tratando bien y con claridad desde el inicio de su relación laboral. Existen técnicas efectivas para la selección de los empleados. Aquí vamos a ver rápidamente la entrevista laboral, pero en el siguiente capítulo, el que vamos a ver la semana que viene, están la verificación de las referencias que hacen empleadores previos o referencias personales, los centros de evaluación que se están utilizando muy frecuentemente hoy en día, la biodata, las pruebas psicológicas y de salud y las pruebas de habilidades físicas. Esas las vamos a ver, todas ellas, menos la entrevista, que la vamos a ver seguidamente. En las entrevistas hay entrevistas no estructuradas y entrevistas estructuradas. Y ahí tienen una lista de preguntas
de entrevistas no estructuradas. Existe evidencia que indica que las entrevistas no estructuradas son ineficientes, pero sin embargo son muy frecuentes y es necesario que usted se prepare para responderlas. Como futuro, como una persona que aspira a ser reclutado por una organización, debería poder responder a todas y cada una de esas preguntas y tener respuestas firmes sobre ellas. Sin embargo, la evidencia dice que las entrevistas no estructuradas no funcionan bien. Tienen una cantidad de sesgos que usted debe revisar en el libro y que por tanto deben ser en lo posible erradicadas de las opciones que tiene un reclutador. Sin embargo, todavía en Venezuela y en otros países son muy frecuentes estas preguntas. Por tanto, nosotros le agradecemos que usted las revise y que tenga respuestas para ello. La mejor alternativa, desde luego, es preparar entrevistas estructuradas con las sugerencias que ofrece el autor. Existen ciertas habilidades de búsqueda de empleo y la primera recomendación es que usted busque y reciba entrenamiento sobre entrevistas. Saber entrevistar y saber responder a las entrevistas es un arma, un recurso, una herramienta que usted tiene para poder buscar un buen empleo. Lo siguiente es programar la entrevista. La evidencia dice que el día y la hora no importan, pero lo que sí importa es que usted llegue a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no se puede permitir llegar tarde a una entrevista. Si usted llega tarde, por cualquier motivo, habrá una alta probabilidad de que no sea reclutado para la organización, que no sea seleccionado, porque reclutado sí ha sido, pero que no sea seleccionado. La mejor recomendación para prepararse a una entrevista es estudiar la organización. Y hay muchos casos en que el haber estudiado la organización ha sido la diferencia en el éxito para que una persona sea seleccionada. Durante la entrevista, bueno, las cosas que se sugieren para una entrevista, como es mantener un contacto visual, sonreír, por favor no hable muy lento, y no dude al responder y debe vestirse en forma sobria. Después de la entrevista, se estila enviar una carta o una nota o un correo electrónico de agradecimiento. Eso es para mantener a su potencial seleccionador, mantener en su mente el interés que usted tiene en, digamos, en ser reclutado, en ser seleccionado para la organización. Existen 3 tipos de currículum que es importante que ustedes conozcan y las revisan en el libro. Son el cronológico, el funcional y el psicológico. En el cronológico sigue una secuencia de cuál es mi objetivo, cuál es la educación que tengo y cuál es mi experiencia profesional, comenzando por la última. Y la última sección se refiere a participación en sociedades y otras actividades. En la funcional, ella se organiza con base a las competencias requeridas para desarrollarlo. Es decir, donde usted ha realizado y ha sido competente, por ejemplo, manejando Excel, eso usted lo va a colocar en un currículum funcional. Y finalmente, el currículum psicológico, que es el que el autor sugiere, comienza hablando de las fortalezas personales, luego la educación, luego los puntos fuertes en empleos y la información inusual. Las fortalezas se refieren a las fortalezas que yo tengo independientemente de lo que yo, independiente o relacionado con los empleos que yo haya tenido, porque los puntos fuertes en empleo dan información más precisa de lo que uno ha hecho en su vida laboral. Información inusual es aquella que usted utiliza sobre todo cuando usted va a su primer empleo. Usted es un recién graduado y usted va a tener casi siempre las mismas características, habilidades y fortalezas que sus compañeros. Entonces hay información inusual o extra que usted puede aportar, como por ejemplo haber sido líder estudiantil o haber participado en equipos exitosos o
tener formación musical o formación artística. Toda esta información que no suele ser lo usual puede ser de interés para los reclutadores. Las cartas de presentación, adicionalmente, son la oportunidad de que usted muestre que le muestre a su potencial empleador su hoja de vida y además su interés por el empleo. Estas cartas de presentación no deben ocupar más de una página y yo les recomiendo ampliamente que ustedes revisen los ejemplos que aparecen en el libro con este propósito. Finalmente, aquí tenemos las preguntas potenciales de examen para que ustedes vayan preparándolas. Primero, cómo han evolucionado las estrategias de reclutamiento. Eso se refiere a hacer un resumen de lo que usted ha visto en los videos. ¿Por qué las referencias de empleados son medios efectivos de reclutamiento? Usted busque la evidencia que está en el libro sobre ese tema. Prepare una entrevista estructurada para reclutar a un contador que vaya a trabajar en catering a tiempo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los pasos que llevaría? Eso lo tiene que hacer estudiando el capítulo. Redacte su propio currículum psicológico y una carta de presentación. Esto es muy importante. Para estas dos preguntas usted puede ayudarse con los profesores de práctica para preparar la entrevista estructurada y para redactar su currículum psicológico. Y por último, compare los enfoques de aspectos clave y de respuesta típica en la entrevista. Muy bien, con ello finalizamos.